voy a mostrarte mi renta de este año que he pagado recientemente. Y es que me habéis preguntado mucho sobre el tema de impuestos dentro del mundo inmobiliario. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuántos impuestos hay que pagar por tener un inmueble alquilado al comprarlo? O si decido vender ese inmueble, ¿cuánto tendría que pagar en ese caso? Pues bien, voy a ser 100% transparente y os voy a mostrar mi declaración de la renta, concretamente la de uno de mis inmuebles que tengo alquilado, para que veáis cuáles son las cifras exactas que pago por tener alquilado ese inmueble durante todo un año. No me enrollo más y vamos a por la libertad. Tengo aquí mi renta y te voy a mostrar, voy a ir a la parte de los bienes inmuebles y te voy a mostrar exactamente cuáles son los ingresos de este inmueble, cuáles son los gastos y qué porcentaje exacto hay que pagar de impuestos año a año. Antes que nada, veo muchísimos comentarios en los que me preguntáis por qué yo no incluyo los impuestos al calcular las rentabilidades, y lo quiero explicar para que quede bastante claro. En España se pagan más o menos impuestos en función de la suma de todos los ingresos que has obtenido durante un año. No paga lo mismo una persona que no trabaja y que tiene un inmueble alquilado que otra persona que trabaja y tiene una nómina de 50.000 euros y tiene 10 inmuebles alquilados. Entonces, imagínate que esta persona que cobra 50.000 euros como nómina y tiene 10 inmuebles alquilados, y la otra persona que no trabaja y solo tiene un inmueble alquilado, ambos compran dos pisos que están pegados el uno al otro. Lo compran por el mismo valor de compra, pagan los mismos impuestos en la compra, lo alquilan a un precio idéntico y les sale una rentabilidad neta después de todos los gastos, les sale una rentabilidad neta a ambos idéntica. La diferencia es que el que está cobrando 50.000 euros por nómina y tiene 10 inmuebles va a pagar más impuestos porque la suma de sus ingresos son más altos, y el que solo tiene un inmueble y no trabaja va a pagar proporcionalmente unos impuestos mucho más bajos. Por ponerte un ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, el que tiene la nómina podría estar en torno al tramo del 46%, y el que no trabaja podría estar en el tramo del 21%, es decir, el que está trabajando pagaría más del doble de impuestos sobre este inmueble que el que no está trabajando. Entonces, dime tú, ahora que te he hecho esta explicación, ¿qué sentido tiene comparar las rentabilidades incluyendo los impuestos si al final la rentabilidad del inmueble es la misma? Lo único que cambia es que uno va a pagar más impuestos por la situación que tiene y otro va a pagar menos impuestos por el volumen de ingresos que tiene. Pero no le encuentro ningún sentido a calcular las rentabilidades incluyendo los impuestos por este motivo, porque al final estamos midiendo la rentabilidad del inmueble, no la rentabilidad de la persona. Y evidentemente que hay que contar con el gasto que suponen los impuestos, obviamente hay que pagarlos, pero no me veréis a mí calculándolo dentro de mis Excels a la hora de calcular las rentabilidades. Aclarado esto, y por otra parte, si compras un inmueble no tienes que pagar impuestos en tu renta, ya que no está habiendo ningún incremento ni pérdida patrimonial, que es al final lo que se paga dentro de la renta. Sí tienes que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, pero para eso te dejo este vídeo por aquí arriba en el que te explico cómo calcular la cantidad de impuestos que tienes que pagar en ese momento. Solo se pagarían impuestos en la renta en el momento de vender el inmueble, ya que en la compra, imagínate que estás comprando un inmueble de 100.000 euros, tú estás sacándote de tu patrimonio 100.000 euros en efectivo y te está entrando a su vez un inmueble que tiene un valor de 100.000 euros, convertidos en la suma del inmueble, en los ladrillos, en el suelo. Es decir, sale 100.000 euros en efectivo y entran otros 100.000 euros convertidos en un inmueble. Por lo tanto, no hay ningún incremento ni pérdida patrimonial en la compra. Y vamos ahora con lo interesante: ¿cuánto he pagado por tener alquilado uno de mis inmuebles en mi renta? Pues bien, hay que hacer un cálculo sobre todos los ingresos del año, es decir, lo que te paga el inquilino mes a mes multiplicado por 12, y de ahí restarle todos los costes que van asociados a ese inmueble, como pueden ser pues el IBI, desde el IBI, la tasa de basuras, hasta si se ha estropeado la nevera y has tenido que comprar una nueva nevera, eso también lo incluiríamos como gasto. Y es sencillo, es hacer una resta, ingresos menos gasto, y en el caso de algunas comunidades, de la mayoría de comunidades autónomas de España, si el alquiler es a largo plazo, es decir, que la intención de alquilar ese inmueble es que tu inquilino se empadrone y sea su vivienda habitual, hay una bonificación actualmente, en el momento de la grabación de este vídeo, porque estas cosas están cambiando últimamente, hay una bonificación del 60% sobre los ingresos. ¿Qué significa esto? Pues que si cobramos 10.000 euros al año, de esa parte el 60% estaría exento de pagar impuestos. Solo tributaríamos sobre
sobre el 40% restante, es decir, sobre los 4.000 euros. Y vamos con mi renta, que te la voy a mostrar abiertamente para que veas exactamente cómo se divide cada uno de los gastos. Antes que nada, aclarar que yo no soy asesor fiscal, ni financiero, ni soy experto en nada. Esto de hecho lo delego en una asesoría, que es la que me gestiona y me presenta la renta año a año. Sin embargo, es algo que me gusta conocer a mí de primera mano, todos los costes, es algo que me genera curiosidad y por eso sé cómo funciona, pero siempre lo delego para que en el tramo final, es decir, todos los datos los voy pasando yo a la asesoría, pero lo que es la presentación final y la comprobación lo hace la propia asesoría, que para eso le pago, para quedarme tranquilo de que se haga todo de manera correcta. Y es lo que te recomiendo a ti también, que conozcas todos los números de tus inversiones, pero que lo delegues en un profesional que se dedique a diario a todo esto. Pues bien, en la primera parte tendremos los datos del inmueble, el porcentaje de la propiedad, si lo tengo solo a mi nombre, es el 100%, la referencia catastral, si es urbano, la dirección del inmueble, si está arrendado, el DNI de los inquilinos, en el caso de que hayan varios, la fecha en la que se ha iniciado el contrato, y luego hay una parte en la que pone marque X si el arrendamiento tiene derecho a reducción. Esto es lo que comentaba de la reducción del 60%. Solo vamos a tener derecho si el alquiler es destinado para que el inquilino se empadrone y viva allí, que sea un alquiler de larga duración. El número de días en el que el inmueble ha estado alquilado, si es todo el año, pues 365. Ingresos íntegros computables al capital inmobiliario. Esto es la renta del inmueble multiplicado por 12 meses. Ahí se pone el total, 5.083 euros en este caso, durante todo 2021. Intereses y demás gastos financieros en 2021. Esta parte es la parte de los intereses, es decir, en la cuota de la hipoteca, cada mes se carga una parte y hay una parte que es de amortización, que es la devolución del préstamo que nos ha dejado el banco, y en otra parte es la parte de intereses, que es el beneficio que se queda el banco por dejarnos por hacer esa hipoteca. Pues bien, como gasto solo vamos a poder poner la parte de los intereses, que es la suma que tengo aquí de 379,45 euros. Gastos de comunidad, 960, es bastante alto, pero es que ha habido justo este año una derrama en la que hemos tenido que hacer durante 4 meses una aportación de 200 euros al mes. Entonces por eso la comunidad ha sido más alta, por una serie de obras que se han tenido que hacer. Servicios y suministros, en este caso los 30,40 es el recibo de basuras. Primas de contrato de seguro, este es el seguro de hogar, que han sido 119,72 euros. Tributos, recargos y tasas, 85,72 euros. En este caso es el impuesto del IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, que hay que pagar al ayuntamiento año a año. La fecha de adquisición del inmueble, el número de días, bueno, aquí se repite, que ha estado arrendado, el valor catastral del inmueble, esto es un valor que te aparece, por ejemplo, en el recibo del IBI. Por otra parte tenemos el valor catastral de la construcción, el otro es el valor catastral del suelo y este es el valor catastral de la construcción, que es en sí el inmueble. Y luego aparte, para calcular el porcentaje del valor catastral de construcción dividido entre el valor catastral del suelo. Y aparece un 63,8%, con 0,8%. El importe de adquisición fueron 51.170,24 ya en neto, es decir, incluyendo todos los costes de compra también. Y la base de amortización es concretamente la parte que es la construcción, no el suelo. Es decir, de los 51.170,24 está incluido el suelo y la construcción cuando se compra un inmueble. Pues bien, nos vamos a poder amortizar una parte del gasto año a año, pero solo de la construcción, no del suelo. Entonces, en este caso, la base de amortización serían 32.278,19 euros. Y podremos amortizar un 3% cada año de esos 32.278 euros, que serían los 968,35 euros. Eso lo podemos poner como gasto también año a año. En otros gastos fiscalmente deducibles podemos poner, en mi caso son 514 euros y han sido un par de incidencias que ha habido. Por ejemplo, se estropeó lo que es el mueble de la cocina, el mueble que tiene horno y gas donde se cocina, pues eso lo tuve que comprar nuevo y fue un coste de 228 euros. Y por otra parte, hubo una rotura de una tubería que estaba en la fachada, en el patio interior,
y también tuve que llamar a un fontanero para que lo reparase y fueron otros 286 euros. En total añado los 514 euros como otro gasto fiscalmente deducible. En rendimiento neto va a ser todos los ingresos restando todos los gastos, quedarán 2.025 euros con 36. Y aquí viene lo interesante, la reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a viviendas, es decir, de los 2.025,36 euros hay que restarle la parte que está exenta de pagar impuestos, que es el 60% de eso, que son 1.215,22 euros. Por lo tanto, el rendimiento neto reducido, es decir, sobre lo que nosotros pagaríamos los impuestos, es sobre 810,14 euros. ¿Y cuánto habría que pagar sobre este rendimiento neto ya final? Pues va a depender de los ingresos que tenemos, si tenemos trabajo, si estamos en el paro, si tenemos 10 inmuebles, si no tenemos ningún inmueble. Va a coger la suma de todos los rendimientos del trabajo y en función del tramo en el que nos encontremos, pues pagaremos más o menos, y en función también de la comunidad autónoma. Os pongo mi caso concreto, vivo en la Comunidad Valenciana, por lo tanto, los tramos empiezan en el 21,4% y el último tramo es del 53%. En el caso que me encontrara en el tramo más bajo del 21,4%, pues pagaría sobre este alquiler un total de 173,37 euros. Y en el caso de que me encontrara en el tramo más alto del 53%, pagaría 429,37 euros, es decir, estaría ganando más Hacienda que yo, que tengo el inmueble y que asumo todo el riesgo. Y por último, antes de terminar, ¿cuántos impuestos hay que pagar en el caso de que yo venda una vivienda? Imagínate que la compraste en 100.000 euros y la has vendido ahora en 150.000 euros. Pues bien, habría que hacer la resta, pero no de los 150.000 euros menos los 100.000 y tributar sobre el beneficio de 50.000, sino que para comprar han habido unos gastos y para vender han habido unos gastos también. Incluso si has hecho alguna reforma, todo esto hay que descontarlo también. Imagínate que has hecho una reforma de 20.000, que entre impuestos, comisión de inmobiliaria y todo han sido otros 15.000, y realmente de esa venta te han quedado 15.000 euros de beneficio. Pues bien, solo tendrías que tributar en la renta del año siguiente sobre el incremento patrimonial de estos 15.000 euros. Y no va en la base del ahorro en los tramos que hemos visto anteriormente, sino que hay unos tramos diferentes para este tipo de ocasiones, como sería el de incremento patrimonial, que son estos de aquí. Irían de los primeros 6.000 euros a un 19%, entre 6.000 y 50.000 al 21%, de 50.000 a 200.000 el 23%, y a partir de 200.000 tributarías sobre el 26%. Son tramos más bajos. Por tanto, de esos 15.000 euros de beneficio, habría que tributar en el primer tramo hasta los 6.000 euros sobre el 19%, es decir, los primeros 6.000 euros de beneficio tributarían al 19%, que sería un total de 1.140 euros, y los 9.000 euros restantes hasta llegar a los 15.000 de beneficio tributarían en el siguiente tramo, en el del 21%, que serían en total otros 1.890 euros. En total pagaríamos sobre los 15.000 euros de beneficio que hemos obtenido por la venta de este inmueble un total de 3.030 euros. Espero que este vídeo te haya servido para aclarar qué impuestos hay que pagar a la hora de alquilar o vender un inmueble. Soy Javier Medina, con 27 años, y nos vemos por aquí por el canal Libre a los 30. Un saludo.